Comer fruta no siempre es saludable para su cerebro. Y de hecho, lo que muchos de ustedes consideran un hábito ejemplar, podría estar acelerando el fin de su independencia mental. Soy el doctor Alejandro Morales, y tras años de práctica clínica, he perdido la cuenta de cuántos pacientes mayores de 60 años llegan a mi consulta convencidos de que están haciendo todo bien. Ustedes miden su glucosa con rigor, toman su medicación para la tensión cada mañana sin falta, y siguen al pie de la letra las recomendaciones generales de alimentación que han escuchado durante décadas. Sin embargo, existe un peligro invisible que se esconde en su propia cocina, una fruta común en los hogares españoles, que a pesar de su apariencia inofensiva, está actuando como un enemigo silencioso, borrando recuerdos poco a poco y pavimentando el camino hacia la demencia sin que ustedes sientan el más mínimo dolor. El riesgo real no suele avisar con síntomas escandalosos. Se manifiesta de forma traicionera mientras usted cree que su salud está bajo control. Es sumamente común escuchar en mi consultorio la misma frase cargada de frustración. Pero doctor, si mis analíticas salen normales y como mucha fruta, ¿por qué siento que mi mente está cada vez más nublada? La realidad es que algo devastador está ocurriendo entre cada chequeo médico y detrás de esos indicadores que parecen estables. Existe una desconexión crítica entre lo que el sistema digestivo procesa y lo que el cerebro necesita para sobrevivir al envejecimiento. Un vacío de información que casi nadie se atreve a explicarle con claridad y que está destruyendo sus conexiones neuronales en este mismo instante. La buena noticia, y lo que he comprobado con cientos de personas en su misma situación, es que su cuerpo posee una capacidad de respuesta asombrosa cuando se le proporcionan las herramientas biológicas adecuadas. Existe un mecanismo natural de protección y limpieza cerebral que no depende de fármacos costosos, sino de entender qué frutas están actuando como veneno metabólico y cuáles funcionan como auténticos escudos para su memoria. He visto resultados contundentes en apenas 4 semanas. Pacientes que han recuperado esa chispa de lucidez que creían perdida para siempre, simplemente dejando de sabotear su propia biología. En este video, voy a revelarle las 5 frutas que el 90% de los seniors consume pensando que se cuida, pero que debe eliminar hoy mismo, y las 5 opciones científicamente probadas que fortalecerán su autonomía a largo plazo. No se trata de trucos mágicos, sino de medicina basada en evidencia aplicada a la vida real para que usted nunca se convierta en una carga para sus hijos. Antes de profundizar en la primera fruta de la lista, necesito que haga un ejercicio de honestidad conmigo. Escriba en los comentarios "mente clara" o "muchos olvidos" para saber exactamente en qué punto se encuentra su salud cognitiva hoy. Sección 1. Los 5 enemigos de la memoria. Frutas que inflaman el cerebro. Cócteles de frutas en almíbar. La trampa del desayuno práctico. Comencemos con algo que probablemente muchos de ustedes tienen en la despensa ahora mismo. Se presentan en envases pequeños, metálicos o de plástico colorido. Son increíblemente fáciles de abrir. Los trozos son blandos, perfectos para masticar sin esfuerzo, y su sabor dulce resulta reconfortante. Para muchísimas personas mayores de 60 años en España, los cócteles de frutas en almíbar se han convertido en el tentempié perfecto del desayuno o de la merienda. Incluso he visto en consulta cómo los acompañan religiosamente con la medicación matutina de la tensión o del colesterol, pensando honestamente que están eligiendo una opción saludable, nutritiva y natural. Pero lo que casi nadie sospecha, y lo que la industria alimentaria omite deliberadamente, es que estos envases prácticos son en realidad una bomba de azúcar silenciosa, dirigida directamente contra tu cerebro. El problema fundamental no radica en la fruta en sí misma, sino en el entorno tóxico que la rodea. La inmensa mayoría de estos cócteles en conserva vienen sumergidos durante meses en jarabes con un altísimo contenido de fructosa procesada o en jugos concentrados que están absolutamente cargados de azúcares simples. Cuando estos azúcares entran en tu organismo, especialmente si es en ayunas o de forma repetida día tras día, no se digieren de forma normal. Al carecer de la matriz de fibra original, generan un pico brutal y repentino de glucosa en tu sangre. ¿Y qué ocurre entonces en tu interior? Tu páncreas,
en un intento desesperado por controlar esa avalancha, dispara la insulina de forma descontrolada. Este proceso metabólico violento desencadena una inflamación masiva en los delicados y microscópicos vasos sanguíneos que tienen la misión vital de nutrir tu cerebro. Lo más grave de este ciclo es que reduce drásticamente la producción de óxido nítrico y de factores neurotróficos, que son esencialmente las proteínas fertilizantes que mantienen vivas, fuertes y saludables a tus neuronas. La ciencia médica lo respalda sin ninguna duda. Múltiples estudios han demostrado de forma contundente que el consumo habitual de jarabes altos en fructosa está directamente relacionado con un deterioro cognitivo acelerado, una inflamación crónica del tejido cerebral y un riesgo muchísimo mayor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. A diferencia de una fruta fresca que tiene su fibra intacta actuando como un freno natural, la fruta en almíbar llega a tu cerebro como un golpe directo de azúcar libre. Esto daña lentamente, pero de forma irreversible, las conexiones sinápticas que sostienen tus recuerdos más preciados. He visto este proceso destructivo de cerca en mi consulta durante años. Recuerdo perfectamente el caso de Lucía, una paciente de 72 años. Lucía llevaba más de una década desayunando religiosamente su pequeña copa de frutas en almíbar. Un día llegó a mi consultorio profundamente angustiada, quejándose de que olvidaba recados simples que le daba su hija. Decía que sentía la mente constantemente nublada, espesa, como si estuviera sumergida en agua. Le costaba horrores seguir las conversaciones rápidas en las comidas familiares con sus nietos, y lo que más le aterraba, sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida y su autonomía. Al revisar juntos su dieta completa, descubrimos que esos envases que ella consideraba el pilar sano de su mañana eran una parte fundamental del problema. Le pedí, de forma no negociable, que los eliminara de inmediato y los reemplazara con frutas frescas, enteras y con su piel. El veredicto clínico es claro. Ni siquiera las versiones que dicen en su propio jugo, hoy sin azúcar añadido, son seguras para un cerebro que envejece, porque han perdido su fibra durante el procesamiento químico y térmico. En apenas 4 semanas, sin ese almíbar, la propia familia de Lucía notó un cambio dramático. Estaba más alerta. Su estado de ánimo mejoró radicalmente y su mente volvió a estar enfocada, alejando el fantasma de la dependencia. Jugos de fruta industriales y naturales en exceso, el golpe de azúcar líquido. Si pensabas que el problema se limitaba únicamente a las frutas enlatadas, prepárate para descubrir una verdad aún más incómoda sobre lo que ocurre con los jugos de frutas. En España, la cultura del zumo de naranja por la mañana está profundamente arraigada. Se venden en todos los supermercados como la opción más práctica y natural para empezar el día llenos de energía. Los envases brillantes prometen vitaminas, vitalidad y defensas altas, y muchísimas personas mayores de 60 años creen ciegamente que un vaso grande de jugo es el mejor aliado de su salud. Es más, incluso quienes se toman el tiempo de exprimir las frutas frescas en casa, manchando la cocina y usando las mejores naranjas del mercado, sienten que están haciendo algo tremendamente beneficioso. Pero la realidad científica, la que vemos los médicos en los escáneres cerebrales y en las analíticas, es completamente opuesta. Tanto los jugos industriales como los jugos naturales exprimidos en casa, cuando se consumen en exceso, representan un golpe directo y devastador de azúcar concentrada para un cerebro que está envejeciendo. La diferencia crítica entre la salud y el daño cerebral se resume en una sola palabra: la fibra. Imagina que la fibra es una red de seguridad. Cuando comes una naranja entera, masticándola, su pulpa y esa membrana blanca ligeramente amarga ralentizan de forma natural y biológica la absorción del azúcar en las paredes de tu intestino. Tu cuerpo tiene el tiempo necesario para procesar esa fructosa gradualmente, usándola como energía sostenida. En cambio, cuando exprimes la fruta, rompes y eliminas toda esa estructura fibrosa protectora. Lo único que llega a tu torrente sanguíneo es azúcar libre, rapidísima y sin ningún tipo de freno metabólico. El resultado dentro de tu cuerpo es predecible y celularmente devastador.
Sufres un pico agresivo de glucosa en sangre, seguido de una respuesta de insulina completamente desproporcionada. Con el paso de los meses y los años, esto genera una inflamación crónica en los vasos sanguíneos microscópicos que nutren tu cerebro. Esa inflamación continua se traduce inevitablemente en problemas progresivos de memoria, pérdida de capacidad de concentración y un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia. La investigación científica ha demostrado de forma concluyente que las personas que consumen jugos de fruta con alta frecuencia terminan desarrollando un hipocampo más pequeño y atrofiado. El hipocampo es el área de tu cerebro que funciona como tu disco duro biológico. Es allí donde se almacenan tus recuerdos y donde se procesan los nuevos aprendizajes. Dicho de forma cruda, entre más jugo consumes sin fibra, más se encoge tu disco duro. Esto lo comprobé de manera muy clara con Manuel, un paciente de 70 años. Durante décadas enteras, Manuel había tomado religiosamente 2 vasos grandes de zumo de naranja natural cada mañana, obsesionado con obtener suficiente vitamina C para no resfriarse. Llegó a mi consulta profundamente preocupado y con la mirada baja. Me confesó que se estaba despistando al conducir. No recordaba recados básicos que su mujer le pedía, y lo más aterrador para él, se perdía momentáneamente en rutas de su propio barrio por las que había manejado toda su vida. Su analítica mostraba una glucosa constantemente en el límite alto, y él no entendía por qué, ya que se consideraba una persona que comía muy sano. Le expliqué que un vaso grande puede contener el azúcar concentrada de 4 naranjas completas, algo que nadie se comería de golpe en 5 minutos. Le ordené dejar los jugos de inmediato y pasar a la fruta entera, masticada. El cambio fue asombrosamente rápido. En apenas un mes, Manuel regresó contándome con evidente emoción que la espesa niebla mental que lo perseguía había desaparecido. Su memoria volvió a ser precisa y, por encima de todo, recuperó la confianza vital para conducir sin el miedo paralizante de olvidar el camino a casa. Frutas secas azucaradas, deshidratadas, bombas de glucosa concentrada. Avancemos hacia un hábito que muchos consideran el pináculo de la alimentación natural y que solemos recomendar para problemas tan comunes en la tercera edad como el tránsito intestinal. Me refiero a los dátiles, las pasas, los higos secos y otras frutas deshidratadas. Muchas personas mayores las compran a granel en tiendas naturistas, considerándolas el snack perfecto, inocente y saludable para matar el gusanillo. Un puñado de pasas a media mañana, mientras leen el periódico, un par de dátiles muy dulces después de comer como postre, para evitar la repostería, o unos cuantos higos secos antes de irse a dormir para combatir el estreñimiento. Muchísimos hombres y mujeres de tu edad creen firmemente que están eligiendo una alternativa biológica y superior a los dulces procesados. Y visualmente, estos alimentos parecen inofensivos. Son pequeños, manejables, fáciles de guardar en un bolsillo y prometen energía rápida. Sin embargo, detrás de esa apariencia rústica, lo que en realidad están haciendo al consumirlos regularmente es bombardear su frágil tejido cerebral con una dosis brutalmente alta de azúcar ultraconcentrada. Una práctica que acelera de forma dramática el deterioro de sus capacidades cognitivas. El problema fundamental con las frutas secas es una cuestión de física y biología básica. Al deshidratarlas, se concentra absolutamente todo el azúcar natural de la fruta fresca en un volumen muchísimo menor. Para que comprendas la verdadera magnitud de lo que introduces en tu cuerpo, una sola taza pequeña de pasas puede llegar a contener más azúcar total y calorías que una lata entera de refresco carbonatado comercial. Y a diferencia de una manzana fresca o una pera completa, donde el agua y el volumen de la fibra te obligan a masticar y te sacian, ese azúcar deshidratado llega a tu torrente sanguíneo de forma casi instantánea. En tu cuerpo, esto provoca un pico de glucosa extremadamente violento, una subida drástica de insulina y una cascada inflamatoria que golpea sin piedad el tejido cerebral más vulnerable a la oxidación. Pero la tragedia metabólica no termina ahí. Lo peor de todo es que, en la inmensa mayoría de sus presentaciones comerciales,
Estas frutas no solo contienen su propio azúcar concentrado. La industria suele recubrirlas literalmente con jarabes de glucosa adicionales para darles brillo, o las tratan con aceites vegetales refinados y conservantes químicos agresivos, como los sulfitos, para que duren meses en los estantes sin echarse a perder. Estos aditivos industriales tienen un efecto secundario devastador que los médicos vemos constantemente. Interfieren de manera grave con la absorción intestinal de nutrientes esenciales. Bloquean directamente la asimilación del zinc y el magnesio de tus otros alimentos. Estos minerales son absolutamente críticos. Actúan como las bujías que tu cerebro necesita para que las conexiones neuronales disparen señales eléctricas correctamente. Es decir, las frutas secas no solo te sobrecargan de azúcar, sino que te roban activamente las defensas nutricionales. Además, he tenido innumerables pacientes que comían dátiles por la noche, creyendo que su dulzor los relajaría para dormir. Lo que ignoraban es que esos dátiles mantenían su glucosa peligrosamente elevada en la sangre durante toda la madrugada. Esto impedía biológicamente que su cerebro entrara en las fases de sueño profundo y reparador, bloqueando el proceso nocturno en el que el cerebro se limpia de toxinas y consolida los recuerdos del día. El efecto al despertar era predecible. Se levantaban exhaustos, con pesadez de cabeza, sufrían un bajón emocional inexplicable durante la mañana, irritabilidad y progresivamente una acumulación alarmante de olvidos cotidianos por culpa de un cerebro que no pudo resetearse adecuadamente. Frutas tropicales muy maduras: mango, piña, papaya. Llegamos ahora a un grupo de frutas que evocan verano, frescura y salud vibrante, pero que esconden un filo peligroso si ya has cruzado la barrera de los 60 años. Estoy hablando de frutas tropicales extremadamente dulces y consumidas en su punto máximo de maduración, como el mango grande y jugoso, la piña muy dulce o la papaya aromática. A simple vista, parecen el regalo perfecto de la naturaleza. Están llenas de agua, vitaminas y enzimas que todos asociamos con un estilo de vida mediterráneo y saludable. Es tremendamente común que mis pacientes mayores las incluyan a diario en su dieta, cortadas en grandes cuencos o trituradas en la batidora, completamente convencidos de que están inundando su cuerpo de antioxidantes beneficiosos. Y no nos equivoquemos. Es totalmente cierto que estas frutas contienen nutrientes valiosos, y no son un veneno en sí mismas. Pero la verdad médica que casi nadie se detiene a explicar es que el cerebro envejecido procesa los azúcares de una manera radicalmente distinta a un cuerpo joven. Cuando estas frutas tropicales se consumen en exceso en grandes porciones, y sobre todo cuando están excesivamente maduras, que es cuando sus almidones se han convertido en azúcares puros, se transforman en una sobrecarga metabólica que literalmente intoxica poco a poco las células de tu cerebro. Déjame darte una imagen clínica muy concreta para que lo entiendas. Un mango grande, blando, y en su punto máximo de maduración puede aportar con facilidad más de 40 gramos de azúcar en una sola sentada. Metabólicamente hablando, eso es prácticamente el equivalente a tomarte 10 cucharadas soperas de azúcar blanca de mesa de golpe. Cuando este nivel brutal de fructosa y glucosa entra de manera concentrada en tu organismo, la respuesta de tus sistemas es inmediata y muy destructiva. Se produce un pico violento de insulina en sangre, seguido de una inflamación aguda en los pequeños vasos sanguíneos que riegan la materia gris de tu cerebro. Con el tiempo, y si esto se convierte en un hábito diario, el metabolismo energético de tus neuronas se altera profundamente, llevándote a una condición que los neurólogos y endocrinos llamamos resistencia a la insulina cerebral. En términos sencillos y directos, significa que tus neuronas progresivamente se vuelven sordas a la insulina y dejan de poder usar la glucosa de manera eficiente como combustible. Es exactamente como si el motor de tu coche estuviera lleno de gasolina, pero las bujías estuvieran tan sucias que no pueden encenderlo. El motor falla, se ahoga. Clínicamente, el resultado es una fatiga mental aplastante, olvidos frecuentes que te alarman, lentitud de pensamiento y un riesgo disparado de sufrir demencia a medio plazo. Recuerdo de forma muy vívida a Elena, una encantadora paciente de 68 años. A Elena le fascinaba la nutrición natural y cada tarde, sin falta,
preparaba en su cocina un enorme batido casero mezclando mango bien maduro, rodajas gruesas de piña y papaya. Ella pensaba genuinamente que estaba blindando su cerebro contra el envejecimiento. Sin embargo, sentada frente a mí en la consulta, me confesó al borde de las lágrimas que vivía atrapada en una niebla mental constante que no se disipaba nunca. Le costaba horrores organizar tareas rutinarias y sencillas del hogar. Olvidaba a qué hora había quedado con sus amigas y sentía una confusión constante que la aterraba. Al someter a escrutinio su dieta diaria, el problema saltó a la vista de inmediato. Estaba ahogando metabólicamente a su cerebro. Estaba consumiendo más azúcar líquida y concentrada en esos batidos de la que sus células neuronales, con un metabolismo ya naturalmente más lento por la edad, podían tolerar. Le pautamos reducir drásticamente esas frutas tropicales y reemplazarlas por manzanas verdes con piel o kiwis, frutas de bajo índice glucémico. En tan solo 4 semanas, Elena notó su mente muchísimo más ligera. La memoria dejó de fallarle constantemente y recuperó esa maravillosa sensación de tener el control absoluto de sus pensamientos y de su vida diaria. Snacks de frutas procesadas, chips de plátano, manzana. Para cerrar esta lista de enemigos silenciosos de tu memoria, debemos hablar de una de las trampas de marketing más crueles y extendidas en la industria alimentaria moderna: los mal llamados snacks de frutas saludables. Me refiero a esos tentadores chips crujientes de plátano, las finas rodajas deshidratadas de manzana que parecen patatas fritas, o las vistosas tiras de mango caramelizado que inundan las estanterías de supermercados, farmacias y tiendas de dietética. Aparecen frente a ti en bolsitas de diseño atractivo, adornadas con grandes letras verdes que gritan afirmaciones como 100% natural, para picar sin culpa o alternativa ligera. Y por supuesto, jugando con el justificado miedo a enfermar, muchísimas personas mayores de 60 años, en su esfuerzo sincero por cuidarse, caen de lleno en este engaño. Compran estas bolsitas pensando honestamente que están tomando una decisión infinitamente superior y más responsable que comerse unas galletas procesadas o un trozo de pastel industrial. Es un autoengaño impulsado por la industria, porque la cruda realidad científica que evaluamos en medicina es radicalmente opuesta. Estos productos, una vez dentro de ese plástico brillante, ya no son fruta. Son alimentos ultraprocesados de la peor categoría, diseñados para dañar severamente tu memoria y pisar el acelerador del envejecimiento de tus neuronas. El peligro masivo y fundamental de estos snacks reside en los métodos violentos, mediante los cuales se preparan industrialmente para que sean crujientes y duren años en un estante. La inmensa mayoría de estos productos no se secan al sol pacíficamente. Se fríen a altísimas temperaturas sumergidos en aceites vegetales altamente refinados y de muy baja calidad, como el infame aceite de palma o aceites de girasol industriales. Cuando estos aceites se someten a ese calor extremo, sus estructuras químicas se rompen y se oxidan por completo, generando un subproducto extremadamente tóxico que en medicina conocemos como radicales libres. Imagina estos radicales libres como óxido corrosivo que viaja libremente por tu torrente sanguíneo, atravesando barreras hasta llegar directamente a la delicada estructura de tu cerebro. Una vez allí, provocan verdaderos incendios inflamatorios en las neuronas, alterando y destruyendo físicamente la comunicación química entre ellas. Si le sumamos a esto que muchas marcas añaden jarabes de glucosa oculta o miel industrial para potenciar el sabor dulce y hacerlos adictivos, estamos ante un doble golpe letal. Por un lado, el pico de glucosa atrofia el hipocampo, y por otro, las grasas fritas oxidadas pudren literalmente el entorno celular. El impacto en la vida real de este snack inocente lo presencié con Teresa, una paciente muy disciplinada de 71 años. Teresa acudió a su revisión anual muy orgullosa contándome que había tirado a la basura todas las galletas dulces de su casa y que ahora, cuando salía a hacer sus recados, llevaba siempre en el bolso una bolsita de apetitosos chips de plátano que compraba en el herbolario de su barrio. Al principio se sentía enérgica por este cambio saludable, pero a los pocos meses empezó a desarrollar un síntoma muy específico y aterrador.
Se quedaba en blanco en medio de las conversaciones porque no lograba encontrar palabras comunes que conocía perfectamente. Describía su cabeza como pesada, embotada, incapaz de concentrarse incluso para seguir la trama de los programas de televisión que siempre había disfrutado. Le pedí que trajera la bolsa a la consulta. Al leer juntos, con lupa, la pequeña letra de la etiqueta nutricional trasera, descubrimos el horror. Sus chips sanos estaban compuestos en más de un 30% por aceite de palma refinado frito, sumado a inmensas cantidades de azúcar añadida oculta bajo otros nombres. Fue un golpe duro para ella. Le prescribí eliminar esa basura industrial de inmediato y llevar consigo simplemente una pieza de fruta entera, fresca y lavada. Un mes después, Teresa era otra mujer. La fatiga diurna había desaparecido de forma espectacular, su mente se despejó. Las palabras volvieron a fluir con naturalidad y su memoria dejó de traicionarla, demostrando que la verdadera salud no necesita freírse ni endulzarse, ni venderse en una bolsa de plástico. Sección 2. Los 5 aliados del cerebro. Frutas que reconstruyen la sinapsis. Arándanos, la fruta de la memoria. Para iniciar el proceso de reparación profunda de tu cerebro, debemos incorporar a nuestra rutina a la que yo considero la joya de la corona neurológica. Es una fruta pequeña, humilde, de un color azul oscuro intenso, casi negro, con un sabor ligeramente ácido pero enormemente refrescante. Hablamos de los arándanos frescos. En la superficie pueden parecer una simple baya, más en la sección de frutería, pero la comunidad científica internacional y decenas de estudios clínicos publicados en las revistas médicas más rigurosas del mundo respaldan un hecho fascinante. Los arándanos son un escudo biológico de primer nivel para el cerebro humano a partir de los 60 años. De hecho, en los pasillos de los congresos de neurociencia y geriatría, solemos llamarlos cariñosamente la fruta de la memoria. Y les aseguro que este título no es ninguna estrategia de marketing engañosa. Su verdadero superpoder radica en un compuesto molecular muy específico que les otorga ese pigmento azul tan característico: las antocianinas. Las antocianinas son un tipo de polifenol natural que actúa en tu organismo como una brigada de limpieza microscópica, y son absolutamente cruciales para entender por qué esta fruta funciona tan bien en pacientes mayores. Con el incesante paso de los años, tu cerebro se enfrenta diariamente a 2 procesos destructivos inevitables: el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado. El estrés oxidativo actúa exactamente igual que el óxido que corroe el chasis de un coche viejo. Va dañando y debilitando las finas membranas de tus células cerebrales. Simultáneamente, la inflamación crónica quema y destruye la sinapsis, que es el diminuto espacio donde las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y químicos. Juntos, estos 2 procesos son los culpables directos de que empieces a olvidar nombres, fechas o dónde dejaste las gafas. Pues bien, la magia clínica de las antocianinas presentes en los arándanos es que poseen la asombrosa capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, entrar al cerebro y neutralizar agresivamente tanto ese daño oxidativo como la inflamación. No solo detienen el deterioro celular, sino que facilitan que las neuronas sobrevivientes funcionen de manera mucho más eficiente, acelerando y afinando la comunicación entre ellas. Los ensayos clínicos doble ciego han evidenciado que los adultos mayores que consumen arándanos frescos a diario logran preservar e incluso mejorar la funcionalidad de su hipocampo, el almacén de nuestros recuerdos, previniendo su atrofia física y asegurando una mente despierta a largo plazo. Esta teoría científica se traduce en milagros cotidianos en mi consulta. Recuerdo el caso de Andrés, un señor vital de 74 años, que acudió a mí francamente aterrorizado. Andrés había sido contable toda su vida, un hombre de números y precisión. Sin embargo, llevaba meses notando que su cerebro le fallaba. Olvidaba rutinariamente dónde aparcaba el coche. No recordaba si había echado la llave al salir de casa, y le costaba un esfuerzo inmenso seguir el hilo de las noticias en la televisión. Sentía que el control de su independencia se le escurría entre los dedos, y el miedo a convertirse en una carga para sus hijos lo consumía. Le prescribí algo radicalmente simple, pero científicamente exacto:
Debía consumir sin falta medio vaso pequeño de arándanos frescos enteros cada mañana, mezclados únicamente con un yogur natural, sin azúcar o solos. A los 3 meses, el Andrés que cruzó la puerta de mi despacho parecía otro hombre. Con una enorme y genuina sonrisa, me relató cómo la espesura mental había retrocedido. Recordaba datos con la rapidez de antaño y había recuperado la confianza necesaria para mantener largas y complejas tertulias en la cafetería con sus amigos de siempre. Los arándanos, además, tienen una ventaja metabólica espectacular. Son bajísimos en azúcar natural y están repletos de fibra soluble. Esto garantiza que tu cerebro reciba todos estos beneficios protectores sin provocar esos peligrosos picos de insulina que comentábamos antes. Si solo pudiera recomendarte un alimento para mantener tu mente intacta el resto de tu vida, ese alimento sería, sin duda alguna, el arándano fresco, la granada, el protector vascular. Si los arándanos actúan limpiando el interior de las neuronas, nuestra siguiente fruta protectora se encarga de algo estructuralmente vital: asegurar que las carreteras que llevan el alimento al cerebro estén abiertas, limpias y en perfecto estado de conservación. Me refiero a la granada, una de las frutas más antiguas y veneradas de la cultura mediterránea. Lamentablemente, he notado que muchísimas personas mayores en España la evitan en el supermercado por pereza, por no saber cómo desgranarla sin mancharse las manos, o porque les resulta incómoda de comer. Sin embargo, ignorar la granada es rechazar uno de los tratamientos preventivos más extraordinarios que la naturaleza nos ofrece contra el deterioro cognitivo de origen vascular. Detrás de su cáscara gruesa y bajo ese sabor ligeramente ácido, cada grano rojo y brillante esconde un tesoro nutricional y farmacológico del más alto nivel. Su verdadero poder sanador para la tercera edad reside en que es una de las fuentes más ricas del planeta en un tipo de polifenoles exclusivos y potentísimos llamados punicaláginas. Para entender por qué necesitas urgentemente la granada, debes comprender cómo envejece tu sistema circulatorio. Con el paso inexorable del tiempo, y agravado por factores como el colesterol alto o la hipertensión leve, las arterias y los minúsculos capilares que transportan sangre rica en oxígeno hacia tu cerebro se vuelven progresivamente más rígidos, duros y estrechos. Es como si las tuberías de una casa se llenaran de cal. Este proceso de rigidez y daño endotelial es uno de los motores principales de la demencia vascular. Al llegar menos sangre fluida, partes microscópicas de tu cerebro comienzan a asfixiarse literalmente por falta de oxígeno y nutrientes básicos, provocando fallos de memoria intermitentes y una ralentización general del pensamiento. Aquí es donde intervienen de forma magistral las punicalaginas de la granada. Estos compuestos bioactivos actúan como un potente relajante muscular y antiinflamatorio directamente sobre las paredes de tus vasos sanguíneos. Ayudan a que las arterias recuperen su elasticidad perdida, dilatan los capilares y consiguen una mejora dramática y medible en el volumen de flujo sanguíneo que baña y oxigena todos tus tejidos cerebrales. Es matemáticas puras de la salud. Mejor circulación equivale automáticamente a más oxígeno para tus neuronas, lo que se traduce en una memoria mucho más clara, un pensamiento ágil y una capacidad de concentración sostenida que resiste la fatiga de las horas. El impacto clínico de este proceso lo presencié de primera mano con Dolores, una paciente de 69 años. Dolores acudió a la clínica desesperada por unos olvidos frecuentes que se estaban volviendo crónicos. Se quejaba amargamente de sentir la cabeza pesada y embotada durante casi todo el día, lo que le impedía mantener conversaciones fluidas o recordar el nombre de actores que conocía de sobra. Su afición favorita, leer largas novelas de misterio, se había convertido en una tortura porque perdía el hilo de la trama en cada página. Como su tensión arterial rozaba siempre el límite superior, deduje que su cerebro no se estaba oxigenando correctamente. Le prescribí como medicación alimentaria añadir media taza de granos de granada fresca cada día a su rutina, ya fuera espolvoreados en una ensalada de la comida o mezclados en su yogur natural. Pasaron 8 semanas hasta que volvió a mi revisión. Entró emocionada y enérgica. Me aseguró que la abrumadora pesadez mental había desaparecido por completo.
Podía conversar durante horas sin perder la atención, y lo que más le alegraba, había retomado sus queridas novelas de misterio, leyendo capítulos enteros del tirón sin perder el foco. Es fundamental recalcar una advertencia. Este poder medicinal reside en comer la fruta fresca. La inmensa mayoría de los jugos de granada envasados que venden carísimos en el supermercado están pasteurizados y saturados de azúcares refinados añadidos que anulan por completo sus beneficios protectores y destruyen tus arterias. El esfuerzo de desgranar una granada fresca es, literalmente, el precio a pagar por mantener tu cerebro joven. La manzana con piel, estabilidad metabólica. La tercera fruta de nuestra lista de protectores neurológicos es tan común, tan accesible y tan habitual en la cesta de la compra de cualquier hogar español, que con frecuencia subestimamos groseramente su inmenso poder clínico. Estoy hablando de la manzana. A simple vista parece una elección ordinaria, casi aburrida, pero desde la perspectiva de la medicina preventiva geriátrica, es uno de los escudos metabólicos más robustos con los que puede contar un paciente mayor de 60 años. Eso sí, y esto es una norma clínica estricta, para que la manzana ejerza su función protectora sobre el cerebro, debe consumirse de forma obligatoria completa, entera y conservando su piel natural bien lavada. Jamás debes pelarla. El secreto médico de la manzana no radica solamente en su famosa fibra, sino en un compuesto bioactivo y antioxidante de primerísimo nivel llamado quercetina, el cual se concentra de manera casi exclusiva en esa cáscara fina que tantas personas mayores desechan por costumbre o por dificultad al masticar. La quercetina es una molécula prodigiosa. Una vez asimilada por tu organismo, viaja hasta el sistema nervioso central y actúa como un extintor potentísimo contra el fuego de la inflamación crónica de bajo grado y el daño oxidativo acumulado, los dos principales verdugos que aceleran la muerte neuronal y la pérdida de facultades cognitivas con la edad. Comer una manzana diaria con su piel es equivalente a dotar a tus células cerebrales de un traje ignífugo molecular que las defiende activamente del desgaste celular cotidiano. Pero el arsenal terapéutico de la manzana va un paso más allá, gracias a su altísimo contenido en pectina, un tipo de fibra soluble espectacular. Esta fibra tiene el poder de actuar en el intestino como un regulador perfecto, garantizando que los niveles de glucosa en sangre se mantengan absoluta y rígidamente estables durante horas. En geriatría sabemos que los picos repentinos y las caídas bruscas de azúcar son los peores enemigos de la concentración y de la lucidez mental. Un cerebro que recibe un flujo de energía suave, estable y constante sin sobresaltos hormonales es un cerebro que funciona con una eficiencia asombrosa. Retiene datos sin esfuerzo. No sufre bajones de fatiga por la tarde y aleja el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, que como ya vimos, es la antesala de la demencia. Tengo muy presente el caso de Vicente, un paciente de 75 años muy entrañable. Vicente empezó a acudir a mi consulta muy alarmado porque su capacidad de organización se estaba desmoronando. Hacer la compra en el mercado de su barrio se había convertido en un calvario. Siempre regresaba a casa furioso consigo mismo, porque había olvidado comprar la mitad de las cosas esenciales, incluso llevando una lista que luego no recordaba mirar. Se sentía muy frustrado, confuso, y su autoestima estaba por los suelos. Al realizarle un interrogatorio clínico sobre su dieta, el problema metabólico fue evidente. Vicente apenas consumía fruta fresca. Su dieta se basaba en muchísimo pan blanco refinado con las comidas y galletas María procesadas con el café de la tarde, lo que le provocaba enormes desajustes glucémicos. Le di una pauta clara e irrenunciable. Debía introducir una manzana entera, crujiente, con su piel bien lavada, cortada en gajos finos si lo prefería, todos los días a media tarde. En cuestión de semanas, la transformación metabólica se hizo evidente en su estado mental. Vicente regresó a la consulta sonriente y aliviado. Me narró sorprendido cómo había dejado de sentirse confundido en la calle, sus olvidos en el mercado se habían reducido drásticamente y, sobre todo, presumía de tener una energía mental constante y firme durante toda la tarde, sin la habitual somnolencia que antes lo tumbaba en el sofá. La manzana es barata,
portátil y humilde, pero es un bastión inquebrantable para tu estabilidad mental. El kiwi, defensa estructural. Llegamos ahora a un fruto que rompe moldes estéticos y que, injustamente, no suele ser la primera opción en la lista de la compra de las personas mayores. Me refiero al kiwi. Pequeño, con una piel marrón, áspera y francamente poco atractiva a la vista, esconde bajo esa coraza un interior verde esmeralda deslumbrante que resulta ser un auténtico arsenal terapéutico para un cerebro que ya ha superado los 60 años. Para la neuroprotección, el kiwi es absolutamente insustituible, y la razón principal se resume en su impresionante y densa concentración de vitamina C natural. Aunque solemos asociar esta vitamina exclusivamente con evitar resfriados de invierno, su papel en el sistema nervioso central es de una envergadura muchísimo mayor. La vitamina C es, bioquímicamente hablando, el antioxidante estructural más importante y agresivo que posee tu cuerpo para defender físicamente la integridad de tus neuronas frente al desgaste de la edad. Conforme sumamos años y cumpleaños, el cerebro acumula inexorablemente mayores cantidades de radicales libres, esas moléculas inestables y altamente reactivas de las que hablamos antes. Si no se frenan, estos radicales libres perforan y oxidan las delicadas membranas que recubren las células nerviosas, rompiendo literalmente los puentes de comunicación química, la sinapsis, entre ellas. Aquí es donde el kiwi demuestra su inmenso poder clínico. Su alta carga de vitamina C pura actúa como un escudo molecular impenetrable, interceptando y neutralizando estos radicales libres antes de que puedan dañar el tejido cerebral. Un solo kiwi mediano aporta una cantidad de vitamina C significativamente mayor que una naranja entera, cubriendo y superando por sí solo tus necesidades diarias. Pero sus beneficios neurológicos no terminan ahí. A nivel digestivo, la composición única del kiwi actúa como un catalizador que dispara la absorción intestinal de minerales trazacríticos como el hierro, el zinc y el magnesio procedentes del resto de tus alimentos. Sin estos minerales, tus neuronas simplemente pierden su fuerza motriz, la transmisión de impulsos eléctricos se vuelve lenta y torpe, y es cuando experimentas esa desesperante sensación de que tu mente se apaga de repente. Para rematar, estudios recientes apuntan a que el consumo regular de kiwi ayuda a reducir drásticamente los niveles de cortisol circulante, la temida hormona del estrés crónico, la cual tiene un efecto terriblemente tóxico y destructivo sobre el hipocampo, el centro de tu memoria. Este conjunto de beneficios quedó plasmado de forma maravillosa en el caso de Julia, una de mis pacientes de 70 años. Julia, una mujer habitualmente muy social y charlatana, acudió a mi consulta genuinamente asustada y triste. Me relató que cada vez le costaba muchísimo más esfuerzo recordar el nombre de compañeras con las que había interactuado durante décadas. Durante las reuniones, sufría blancos mentales que la paralizaban, acompañados de un cansancio intelectual abrumador que no la dejaba en paz. Tras analizar exhaustivamente sus hábitos, me di cuenta de que su ingesta de vitamina C a partir de frutas enteras era prácticamente inexistente. Como intervención terapéutica directa, le exigí que incluyera 2 kiwis frescos y maduros en su dieta diaria. Uno cortado por la mitad en el desayuno, comido a cucharadas, y otro por la tarde. El seguimiento al cabo de un mes fue uno de esos momentos gratificantes en la medicina. Julia volvió a cruzar la puerta del consultorio irradiando una energía completamente diferente. Estaba emocionada. Me detalló cómo esa pesadez y fatiga física y mental se habían esfumado. Su estado de ánimo, gracias a la reducción del cortisol, era mucho más positivo y sereno. Y el triunfo definitivo para ella fue que esos aterradores blancos mentales durante las conversaciones con sus amigas habían desaparecido, devolviéndole la fluidez y la confianza en sí misma. El aguacate, nutrición para las membranas. Para concluir esta guía definitiva de salud neurológica, debemos hablar de una fruta excepcional que rompe por completo con todo lo que asociamos tradicionalmente al concepto de fruta. No es dulce, no es ácida, ni es jugosa. Con su piel oscura, rugosa y gruesa, y su pulpa verde, untuosa y cremosa, el aguacate se corona como uno de los pilares nutricionales más formidables,
poderosos y únicos para el cerebro que está envejeciendo. El motivo de su supremacía terapéutica radica precisamente en aquello de lo que carecen casi todas las demás frutas: su extraordinaria densidad en grasas saludables de altísima calidad farmacéutica, muy en especial los ácidos grasos monoinsaturados. Para asimilar la importancia vital del aguacate, debes entender un principio anatómico innegociable. Tu cerebro, en su composición física estructural, es el órgano más graso de todo tu cuerpo. Está formado casi en un 60% por lípidos y grasas complejas. A medida que envejecemos, esas grasas estructurales fundamentales sufren un proceso de oxidación, se degradan, se vuelven rancias a nivel microscópico y pierden su capacidad para funcionar de manera óptima. Cuando la mielina y las membranas celulares se deterioran por falta de grasa saludable, tu memoria falla, tu agilidad mental se estanca y la rapidez para procesar información nueva cae en picado. Es en este crítico escenario de desgaste donde el aguacate interviene como un auténtico maestro albañil restaurador. Los ácidos grasos de altísima pureza que aporta son asimilados y utilizados por el cuerpo para reconstruir físicamente las membranas de las células cerebrales dañadas. Al devolverles su integridad y flexibilidad original, el aguacate facilita que las neuronas vuelvan a transmitir información y señales eléctricas de una forma rápida, clara y tremendamente eficiente. Sumado a esto, la pulpa del aguacate es una de las fuentes naturales más concentradas y biodisponibles de vitamina E, un antioxidante liposoluble que se disuelve en grasa de importancia capital. Múltiples investigaciones de rigor internacional han confirmado sin género de duda que los pacientes mayores que mantienen niveles óptimos y altos de vitamina E en sangre presentan un riesgo drásticamente menor de sufrir deterioro cognitivo o Alzheimer, conservando una memoria funcional aguda y preservada frente a los embates de la edad. Además, estas grasas actúan directamente en el sistema cardiovascular, reduciendo el temido colesterol LDL oxidado, el malo, limpiando las vías arteriales y garantizando, una vez más, que un torrente de sangre rica y limpia irrigue el cerebro constantemente. El cambio clínico que puede lograr una grasa saludable lo atestigué de forma espectacular con Esteban, un paciente sumamente culto de 78 años. Esteban siempre había sido un lector voraz, pero acudió a la clínica frustrado porque sentía una torpeza mental que iba en aumento, una lentitud que le deprimía profundamente. Olvidaba en cuestión de minutos los detalles de los artículos del periódico que acababa de leer, y le resultaba imposible seguir la trama de una película sin perderse en los personajes. Pese a que comía poco por falta de apetito, le convencí con firmeza de incorporar diariamente medio aguacate fresco a su rutina, ya fuera triturado sobre una rebanada de pan integral de masa madre por la mañana, o troceado en su ensalada del mediodía, asegurando así una dosis medicinal de grasas y vitamina E. Tras 3 meses de adherencia estricta a este cambio, el avance fue conmovedor. Esteban me confesó, esbozando una sonrisa genuina de alivio, que sentía su mente desengrasada, despierta y notablemente más ágil. Comprendía y retenía a la perfección sus lecturas, y esa frustrante sensación de torpeza se había desvanecido, elevando su estado de ánimo y su calidad de vida de forma radical. Como médico, mi única advertencia clínica con el aguacate es su alta densidad calórica, por ello prescribo medio aguacate mediano al día. Una dosis médicamente perfecta para blindar tu cerebro, nutrir tus neuronas y salvaguardar tu innegociable independencia cognitiva sin alterar tu peso ni tu metabolismo. Si solo deben llevarse una única lección de todo el tiempo que hemos compartido hoy, quiero que sea esta. El deterioro de su memoria no ocurre de la noche a la mañana por mala suerte, sino que se construye en el más absoluto silencio bocado a bocado, a través de la inflamación microscópica que genera el azúcar concentrado de esas frutas procesadas. Es un daño lento y acumulativo, un desgaste que no duele, que no avisa con mareos ni dolores de cabeza, y que se disfraza perfectamente bajo la etiqueta de lo saludable. Actúa en la sombra durante años, hasta que un día, sin previo aviso, algo tan vital como el nombre de un familiar o el camino a casa se desvanece de su mente.
Piénsenlo por un instante con sinceridad. Si alguna vez se han sentado frente al televisor a media tarde abriendo tranquilamente un envase de fruta en almíbar o sirviéndose un gran vaso de zumo envasado, convencidos de que estaban dándole a su cuerpo una dosis de vitalidad, entiendan que simplemente estaban siguiendo una costumbre que parecía ser la correcta. Es el gesto más cotidiano del mundo, una rutina que repetimos en automático cada día sin detenernos a pensar en el caos metabólico que realmente se desata dentro de las arterias que nutren nuestro cerebro. Y como médico, quiero ser absolutamente claro en esto. No es culpa suya en absoluto. Durante demasiadas décadas, la industria alimentaria y un sistema médico a menudo saturado, que apenas dispone de 10 o 15 minutos por paciente, les han hecho creer que cualquier cosa que llevara la palabra fruta era sinónimo de longevidad. Ustedes han hecho exactamente lo mejor que podían con la información que tenían a su alcance. Su salud no se ha visto comprometida por descuido, sino porque nadie se sentó a explicarles detalladamente cómo reacciona verdaderamente un metabolismo maduro frente a estas agresiones. Pero hoy, esa situación de vulnerabilidad ha cambiado para siempre. Su cerebro, incluso después de los 60 años, todavía posee una capacidad asombrosa para mantenerse fuerte, claro y plenamente funcional durante muchísimos años más. La clave de esta autonomía no requiere que aprendan técnicas médicas complicadas. El simple hecho de que ahora comprendan la diferencia abismal entre una fruta entera que los protege y un producto procesado que los inflama, ya los sitúa a años luz del riesgo que corrían ayer. Solo con empezar a mirar su propia despensa con esta nueva perspectiva, ya están ejerciendo la mejor prevención activa que existe. Antes de que terminemos, necesito que hagan una pausa y escriban en los comentarios las palabras fruta entera o fruta procesada, para saber cuál es la realidad que predomina en su cocina en este momento. Si esta charla les ha revelado algo crucial que su médico habitual no tuvo tiempo de advertirles, les sugiero firmemente que se suscriban a este canal. No lo vean como un apoyo a mis videos, sino como una medida esencial de protección personal para sus neuronas, asegurándose de recibir a tiempo la próxima alerta médica que defienda su independencia vital y compartiendo este conocimiento con quienes aprecian. Y manténganse muy atentos a su pantalla, porque si el daño oculto en estos jugos y dulces les ha sorprendido, en nuestra próxima consulta revelaré un hábito matutino aparentemente inofensivo que casi todos hacemos al despertar, y que está endureciendo las arterias de su cerebro a una velocidad muchísimo mayor. Se lo digo con toda la sinceridad de mis años de práctica clínica, porque he tenido que mirar a los ojos a demasiados pacientes cuando el olvido ya era una sentencia sin marcha atrás. Nos vemos en el próximo video.